hago una pregunta en el día de hoy. Domingo de abril 7, 2024. O mejor dicho en español, que se dice 7 de abril. Hoy es 7, estás equivocado. Mañana es 8. Hoy es 7, sí. ¿Okay? Es buena idea antes de corregir a las personas, estar seguro que uno está en lo cierto. Pero entiendo, gracias por el intento de ayuda. Hoy 7 de abril 2024, estamos esperando en el día de mañana un suceso muy particular. El eclipse que ya ha sido denominado antes de que ocurra, le han puesto, lo cito primero en inglés y después en español, The Great North American Eclipse. The Great North American Eclipse. Quiere decir el eclipse grande de Norteamérica. Y ustedes me dirán, ¿y por qué le han llamado así? Esto fue los astrónomos, no es nadie que tenga que ver con la iglesia. Pero la realidad es que vamos a ver qué es lo que dice Lucas 21, 25, y ustedes después decidirán a quién creer, si aquellos que nos dan un vistazo o una aclaración científica, o aquellos que nos dan una interpretación profética a algo muy grande que científicamente se puede comprobar. La coincidencia de su ocurrimiento. Fíjense por qué todo tiene que ver con esa coincidencia. Y la interrogación es en base a ello. ¿Esto es algo natural o tendrá la mano de Dios algo que ver en esto? Dice el verso 25 de Lucas 21, lo estoy citando al revés intencionalmente. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto no es ciencia, esto es la Biblia. Y en la tierra, angustia de los gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cualquiera diría, este verso es una total locura. Combina lo del cielo con algo que está en el mar. Fíjate el contraste. Y yo quiero que noten algo muy particular, y es que muchas de las Biblias, a lo mejor no en una aplicación de teléfono, yo también uso mucho la aplicación de teléfono de la Biblia, ese verso está dentro del contexto de un grupo de versos que habla de la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos que preguntar lo mismo que del eclipse. ¿Coincidencia, casualidad o voluntad divina desconocida? Esta es en sí la interrogación del día de hoy. El eclipse de mañana, 8 de abril del 2024, es un tipo de eclipse de total oscuridad. La NASA dice que en la Tierra es posible experimentar dos clases de eclipses, los solares y los lunares. También les quiero decir que los eclipses no están tan raros. Acontecen en la mayor parte de los años de 2 a 5 eclipses al año. No todos en la misma localidad, en distintos puntos cardenales de la Tierra, pero la realidad es que los eclipses no están
o no son tan desconocidos o incomunes. Es algo relativamente común. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Ya que le hemos dado un punto de referencia en las Escrituras para que no nos sorprenda ningún evento natural. Pero una cosa que sí aclaran los científicos es que hay distintas categorías de eclipse. Mira cómo es la cosa. El eclipse de mañana será un eclipse total. En la ruta que va a conllevar, que es la más larga que en la historia ha habido cruzando esta nación, este es uno de los eclipses. Miren qué curiosidad. Pero ya sucedió uno que en sí fue desde la anchura de los Estados Unidos. Para darle una visión clara a ustedes, imagínense un mapa de los Estados Unidos y que tú cojas una cruz y marques con una X gigantesca al país de los Estados Unidos. Eso no es para ponerte a pensar, ¿ok? Porque, no sé, pero me parece llamativo eso. La cuestión es que la oscuridad absoluta va a ser en el punto de magnitud más alta que va a tocar rumbo al sur de lo que es el estado de Illinois, por la franja que tiene una anchura promedia de 115 millas de ancho, pero cuya longitud es enorme. No quiero tocar los otros detalles ahora. En la Florida, aquí en Miami, solo se va a palpar de un 40 a un 60% en el estado de la Florida. Quiere decir, no vamos a tener la impresión total del punto central, que tiene 2 puntos, ya que este eclipse nace en el mar Pacífico, ¿ok? En sí nace en las Marquesas y viene subiendo, entra por México, por Nazca, por Mazatlán, sube por un punto que ahora no lo quiero mencionar todavía, entra por Texas y termina saliendo por Maine. Es más, esto llama también la atención. Se ubicó frente al Sol y causó un eclipse. La Luna causó un eclipse conocido como anillo de fuego. No estoy hablando del que no ha sucedido, del que ya sucedió, nada menos sino que el 14 de octubre del año 23. El año pasado, hace varios meses nada más, podemos decir 5 o 6 meses, ¿ok? Ese en particular tiene mucha curiosidad porque es conocido como un anillo de fuego, dando a entender que cuando la luna lo oculta, lo único que vemos alrededor es un anillo de fuego, por eso se le llama así. Pero otra curiosidad, que ese eclipse llamado anillo de fuego coincide con que nace en otro anillo de fuego, pero que no está en los cielos, sino en la tierra, que colinda, para ustedes que conocen de pronto, voy a empezar por la parte opuesta del mundo, colinda con Japón, sube a Alaska, da la vuelta completo por todo lo que es la costa americana, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, baja hasta Chile y después continúa creando un plato tectónico del Pacífico que también se llama anillo de fuego.
que tiene que ver con los terremotos abajo en la tierra y abajo del mar. Y la curiosidad que veo en esto es, me pregunto, un anillo de fuego arriba y un anillo de fuego abajo. Pues da la casualidad que ese es el caso. Países en Centro, Sur y Norteamérica lo vieron. Ejemplo, voy a destacar a Colombia, que solamente tuvo 25% de la visibilidad de ese anillo de fuego, ese eclipse en Colombia, que lo vieron en Chocó, en el Valle del Cauca, en Risaralda, en Quindío, en Caquetá, en Tolima, Huila, yo conozco gente de Huila también, Meta, Guaviare, Baupés y la parte norte de las Amazonas. Solamente vieron un 25%. Nosotros aquí en Miami veremos un poco más. Comencemos con el 40% y algunos en las partes norte de la Florida a lo mejor alcanzarán un 60%. Ese eclipse se genera cuando la luna está en el apogeo, que es cuando está en su órbita más distante de la Tierra, y por eso no logra cubrir por completo y se genera el famoso anillo de fuego. Esa advertencia fue un anillo de fuego anular. Sucedió, repito, en agosto 21 del 2017. ¿Ok? ¿Cuántos años al año presente? 7 años. Una advertencia que Dios le dio a este país hace 7 años. Y parece que la gente no escucharon la advertencia. Mira lo que estoy hablando. Advertencia. Fue una señal de recordatorio a una nación que ya no escucha a Dios. Estoy hablando de los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos no escuchan a Dios. Yo sé que hoy día está escuchando a millares, a millones, pero no vaya a pensar que son tantos los millones que hoy día en este país escuchan a Dios. En el día 2 de octubre me voy a remontar al futuro de este año, el 2024. El 2 de octubre sucederá otro eclipse, pero es anular, como el del 2017. 2, ¿ok? Eclipses en este año, muy simbólico, pero dicen que solamente es un acontecimiento científico. Veremos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Pero muchos más estarán mañana en el camino de la totalidad. Quiere decir, los Estados Unidos como nunca va a contar con más millones de personas viendo la trayectoria del eclipse por la forma que se despliega sobre nuestra nación. ¿No es obvio que la nación estará mayormente representada si hay más gente? Si más gente dice lo mismo, lo vimos, podemos decir cuál fue nuestra impresión. Yo creo que mucha gente van a decir que no pasó nada, que no tiene nada que ver, porque tú sabes la realidad. La mayor parte de los eclipses nomás duran entre 2 y los máximos 4 minutos. Quiere decir 2, 3 y medio, pero como mucho 4, ¿ok? Este va a durar un poquitico más. ¿Por qué? Porque el anular nada más tomó 2 minutos y 42 segundos en Illinois.
Y la cuestión era que tenía una amplitud de anchura de 62 a 71 millas de anchura. Fíjate, le estoy dando los detalles científicos, ¿ok? Ahora, el que va a suceder mañana va a tener una anchura de 108 a 122 millas de ancho. Y la nación, como ya les dije, desde Texas a Maine, van a dar testimonio de ese eclipse y la ruta que va a conllevar. El del 2017, de hace 7 años, entró por un pueblo llamado Salem, Oregon. Salem, ¿ok? El antiguo nombre de Jerusalén. Porque en el principio Jerusalén no se llamaba Jerusalén, se llamaba Salem, ¿ok? Y el sacerdote de Dios en aquellos tiempos, allá, adivinen quién era, Melquisedec, ¿ok? Entró por Salem, Oregon, y salió por el histórico fuerte Sumter en la bahía de Charlotte, South Carolina, Carolina del Sur, donde fue la primera batalla de la guerra civil de este país en el 1861. Quiere decir que la guerra que rompió a la mitad este país, los del sur contra el norte, tuvo que ver con el fuerte Sumter, porque fue la primera batalla que explotó. Y de cómo es la cosa, los detalles. Atravesó 7 ciudades llamadas Salem. 7. Número curioso también en la Biblia. Y como dije, Salem era el nombre de Jerusalén antiguo, que de pronto Salem viene de Shalom, de paz, ¿ok? Porque Melquisedec era el rey de la paz. Y el antiguo nombre es el que aquí vemos que está siendo usado. Esto me llama también la atención. 7 ciudades llamadas Salem. ¿Será eso indicativo de algo? ¿Será eso importante? Los científicos dicen que no. Eso no tiene nada que ver. ¿Serán señales misteriosas de Dios? Yo digo que sí, porque ustedes van a ver todos los misterios que yo veo dentro de esta cosa. Yo veo una señal trifacética. ¿Qué quiero decir con ese término? Es una señal que está compuesta de 3 señales. 2 ya los he mencionado, que son el eclipse de mañana y el eclipse que entró por Salem. Pero ese eclipse que entró por Salem tocó 7 ciudades a través de los Estados Unidos llamadas Salem. 7. Ese fue el eclipse que nos debe poner a pensar. ¿Por qué la señal es triple facética? Por varios factores. Primero, el de la palabra en el texto que le cité en Lucas 21. Porque Dios sí tiene algo que decir, y repito la cuestión del verso que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. No usa la palabra eclipse, pero es la misma cosa. En la tierra, angustia de la gente como confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Están viendo y analizando que en el mar hay ciertas
convulsiones que no son normales. Hoy día ya sabemos que son por producto de terremotos, ¿ok?, que hay tanto en el agua como en distintas partes de la tierra. Sabemos eso. Quiere decir que lo que nos está diciendo la Biblia le está hablando a gente simple, pero está hablando de las mismas conclusiones que producen eclipses y terremotos. Ambos están siendo cubiertos, y aunque no se insinúa, por lo menos muchas de estas cosas, tiene que ver lo que sucede en el cielo con lo que sucede en la tierra. En el caso de el eclipse del 2017, el que entra por Salem, Oregón, el que creó estas condiciones curiosas, que ya las hemos visto también confirmadas en uno de los variantes por la palabra de Dios, y después por 3 cruces misteriosas que tienen que ver con 3 distintos eclipses. A 2 le acabo de añadir un tercero. El tercero fue el que está entre el medio del 2017 y este. Fue el de octubre 14 del 2023. 6 mesecitos nada más. ¿Okay? Ahora hay 3 eclipses, ya no 1, no 2. Con 2 se formó la cruz por todo el mapa de los Estados Unidos, pero con el tercero ha sido triangular un nuevo mensaje de parte de Dios, más secreto todavía, de mucha más importancia. Por eso digo que la manifestación es trifacética, ¿ok? Y lo curioso de esto es que Dios, el mensaje que revela cuando contemplamos el tercero, porque 2 forman la cruz y es lo más obvio, pero triangularlo con el tercero, ya esto habla más específicamente a otro grupo de personas en la tierra. Escuchen, no lo pierdan. Voy a interjectar un verso del profeta Amós en todo esto. Amós, en el capítulo 3, verso 7, dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren, hoy día hay mucha confusión de quién es un profeta, porque no hacen distinción entre el espíritu de profecía y el don de profecía, y son 2 cosas distintas, y ambos son llamados profetas. Mira cuál es el problema de esto. Este grupo a quien Dios le habla no son los que tienen el don de profecía, son los que tienen el espíritu de profecía. En palabras contemporáneas, hoy día diría que son pastores. ¿Okay? Le está hablando a pastores. ¿Por qué? Porque Dios no solo le está hablando a pastores, sino le está hablando a pastores con cierto grado de conocimiento bíblico más profundo, porque le está hablando no solo en hebreo, pero le está hablando en una forma de hebreo antigua. Quiere decir que tiene que conocer 2 alfabetos: el alfabeto hebreo contemporáneo para poder leer hebreo, y tiene que saber ese grupo de pastores tener un conocimiento del alfabeto antiguo hebreo, que nada se parece al moderno. Mira que lío. Quiere decir que no le estoy hablando a cualquier pastor, porque muchos pastores podrán saber algunas palabritas en hebreo, pero no suficiente para tener un dominio más sólido. A estos es a los que Dios le habla, y a ellos le llama profetas.
Quiere decir, no están profetizando en un momento dado a nadie, sino que le está hablando a través de este mismo verso de un profeta reconocido en las Escrituras, pero le está hablando en el día de hoy a pastores que son los que tienen el espíritu profético o la función de comunicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el uso que le voy a explicar un poquito más adelante. Pero quiero, primero que nada, volver a aquellos que tienen y que hablan de intereses científicos, pero sin conexión profética. La advertencia profética, que no es para atemorizar a nadie, sino para preparar a todos. ¿Ok? Porque muchas veces nos confundimos. ¿Estoy atemorizado? No. ¿Eclipses han sucedido? Sí. ¿Es una ocurrencia natural? Sí. ¿Y tiene repercusión profética? Yo estoy del grupo que se aparta, o más bien une la ciencia con lo profético, con la palabra de Dios, que es la totalidad de la profecía, en este sentido la palabra. Ahora, la pregunta la vuelvo a recalcar: ¿son señales misteriosas lo que estamos viendo? Decía yo, para preguntarle a la gente, y la pregunta que hago es: ¿cuáles? Explíqueme esto de las señales. Bueno, regresamos al eclipse, ¿ok? Al eclipse que va a entrar por Texas. El eclipse entrará por un pueblo llamado Eagle Pass, Texas. Eagle Pass quiere decir en español el paso del águila. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo de los Estados Unidos? El águila. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo del Estado de México? El águila. ¿Ok? Porque lo que pasa en los Estados Unidos vincula tanto a Canadá como a México, aunque nosotros no lo queremos decir. ¿Y por qué no decir también al resto de todo Latinoamérica? Porque lo que pasa en los Estados Unidos afecta al hemisferio completo. La cuestión es esta, que fue en esa precisa ciudad de el Paso del Águila donde terminó la Confederación del Sur de los Estados Unidos en su guerra civil en contra del norte. Allí terminó. Ahí fue donde inclusive el general Joseph Shelby enterró una bandera confederada que muchos americanos la usan hoy en el sur de los Estados Unidos y la tienen como un símbolo de racismo, que inclusive llevan una cruz también, ¿ok? Pero mira la curiosidad, que el general Joseph Shelby, que estaba en contra de los Estados Unidos, allí se dio por rendido. ¿Qué es lo que veo y traigo a colación en este sentido? Algo que hace más de 30 años, o 40 años, o 35, va a ser más exacto, tú me has dado a entender, y tú sabes que yo lo andaba diciendo, que los Estados Unidos se va a romper en pedazos. 35 años atrás, tengo testigos que lo prediqué en esta misma ciudad de Miami. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Será que está terminando la integración de los estados americanos del norte? ¿Será que se va a romper en pedazos? Puede que sí, puede que no. Pero qué curiosidad, porque me pregunto cuáles son las posibilidades matemáticas de que todas estas cosas encajen a perfección. Póngase a pensar. ¿Y será que pudiese estallar una guerra civil como sucedió entre los estados del sur y los estados del norte? Mira,
Cada vez que veo las noticias, eso es lo primero que yo pienso antes de que sucedieran estas cosas. Vayan a Romanos conmigo, Romanos 1:20. Y les doy el tiempo para que vayan pensando. Y digo, mientras tanto, que a mí me parece, de la forma que estoy hilvanando esto, que no me parece que esto es solamente algo científico, sino algo científico que tiene mucho más que ver con lo profético que con lo científico. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios. De paso, Dios se llama Él, también en hebreo, ¿ok? Es uno de los títulos de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo invisible de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, toda vista por la creación. Cuando el hombre abre los ojos y mira la creación, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, Dios le está dando un mensaje a este país. Se lo dio hace 7 años, se lo dio a mitad de término, ok, puso en el medio, que fue hace 6 meses, no fue ni la mitad. Dios diciendo, yo estoy cansadito ya de ustedes. Yo estoy cansadito de esta nación, la voy a borrar, le voy a hacer una cruz y la voy a desaparecer. Me alegro yo de lo que estoy diciendo. Me da mucha tristeza porque este es mi país. Yo no tengo otro país. Este es mi único país. Y yo sé que no es eso. El hombre que más sabía de eclipses en los Estados Unidos se llamaba Edward Curtis. ¿Ok? Él tiene el mismo nombre del nieto de Melquisedec en la Biblia. Era que casualidad. Y esto sí que es una casualidad. Pero es el que más sabe de eclipses. Históricamente nadie puede hablar de eclipses si no hace referencia a él, porque este es el que se la sabe en cuanto a los eclipses. ¿Y sabe qué cosa él dijo? Mientras más sé de astronomía, no se confunda con la astrología, ¿ok? Mientras más sé de astronomía, más creo en Dios. Más. ¿Ok? El original, no este, educó junto con su abuelo Abraham, el padre de la fe. Fueron educados por 2 personajes bíblicos, Melquisedec y el nieto llamado Eber. Todo el tiempo que estuvo, ¿ok?, 14 años estudiando Biblia con estos 2 grandes personajes para prepararlo para quién sería Abraham. Qué curiosidad que Dios puso a Abraham en las manos de estos 2 hombres. Muy, muy llamativo para mí. Quiero citarles ahora a Isaac Newton, el padre de lo que podemos llamar la física moderna. Algunos no ven en él mucho de Dios. Yo creo que él veía tanto de Dios que muchos no lo podían entender en sí a él. Nació en una familia anglicana, se crió en la fe, tremendo cerebro, ¿ok?, en cuanto a las ciencias naturales. Él dijo que el más bello sistema del Sol, los planetas y los cometas, solo puede proceder de un inteligente y poderoso ser. En otra palabra de Dios.
nadie sino Dios pudo haber hecho todo esto, dijo él. Y también dijo, ya que él descubre los principios físicos de la gravedad, dice que la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no explica quién puso a los planetas en moción. Mira lo que dijo él. Dice, todo eso lo veo, astronómicamente lo veo, no tengo lugar a duda, pero todavía me hago la pregunta, ¿y quién los puso en moción para empezar? Johann Kepler, hay un cohete, un satélite en el espacio captando áreas del universo en el cual nosotros no hemos llevado. El Kepler Telescope fue nombrado en base a este hombre que era tremendo hombre de Dios, ¿ok? Igual que lo fue Curtis, el que más sabe de eclipse. Y Johann Kepler, otro super cristiano, dijo, la sabiduría del Señor es infinita, como también su gloria y poder. Oh cielos, canta sus alabanzas. Sol, luna y planeta, glorifíquenlo en sus inefables lenguajes. Y todos ustedes que lo comprenden, y tú, alma mía, alábalo. Le estaba diciendo a todo el mundo de la cristiandad que comprenden la mano de Dios en la creación, que se unan con él, con Johann Kepler, a decirle, oh alma mía, te alabo. En otras palabras, estamos hablando de la ciencia, ¿ok? Porque a ninguno lo podemos ignorar y los tres dan testimonio muy claros y evidentes. Para algunos, Isaac Newton era un creyente dudoso. Vamos a decir que podían haber algunas pequeñeces en cuanto a su teología, aunque él mismo también escribió textos sagrados. Ahora, digo yo y cito la palabra de Dios. Díganme si me equivoco. El salmista dijo en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta no es ciencia, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Adán fue instruido por Dios en cuanto a las constelaciones, porque las mismas constelaciones es un relato bíblico hasta del nacimiento de Jesús, antes de que existiera la Biblia. Quiere decir que lo mismo que dice la Biblia, Dios se lo contó a Adán, y Adán enseñó a toda su descendencia el mensaje bíblico de las constelaciones. Hoy día nadie sabe eso. Pregunta a la pastora que no sabe nada de eso. No tienen ni idea. Voy a Génesis 1:14. Tienen que acompañar ahí. Es que no se lo pueden perder. Génesis 1:14 dice, y especifica mientras ustedes lo buscan, 4 motivos del por qué existen los cielos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez para qué Dios se preocupó tanto en hacer los cielos tan grandes? Antonio, para que nadie tomara su lugar. Si alguien va a explicar cómo son las cosas, es Dios y no necesariamente la ciencia. Y ese que comencé hablando de la ciencia. Dice Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Fíjate, una introducción. Dice, y sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Quiere decir que el propósito más grande que hay en ese verso es para que sirvan de señales. Yo sé que para algunas personas esto puede parecer algo que es natural,
Pero el secreto está dentro de lo natural. ¿Por qué? Número uno, estos son los 4 puntos que veo. Separación. Dios sabe poner las cosas en su lugar. Dios pone la ciencia en la ciencia y Dios coge la palabra y la pone, ¿entiendes?, como fundamento de todo. Después toca la palabra señales. Miren, en hebreo, ¿sabe cómo se dice señales? Ot. Ot. Parece algo insignificante. Y tú dirás, ot, ¿qué cosa es ot? Es igual que otra palabra hebrea, et. Ot quiere decir señales, pero et, que se escribe en hebreo igual. Lo único que cambia son las marcas diacríticas del lenguaje. Quiere decir que tienen un punto. Tú no has visto que las escrituras hebreas tienen puntos por todos los lados. Todos esos puntos tienen un significado. ¿Ok? Ot no es otra cosa sino que la letra A con un punto, porque en hebreo la letra A es silenciosa, no tiene sonido. Sin ese punto que se sobreentiende, los que conocen hebreo no necesitan los puntos. Eso fue para aclaración durante la diáspora judía, para los que no estaban familiarizados, no perdieran el idioma. Pero cuando ya tú conoces el idioma, puedes leer hebreo sin atender a los puntos. Los puntos, esas marcas diacríticas, lo que revelan son las vocales correspondientes. Por eso que se equivocan. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen hoy día muchos pastores, dicen, y lo traen a la iglesia con una gran revelación, Yahweh, Yahweh, Yahweh. No es Yahweh nada. ¿Ok? Porque Dios lo que declaró era mucho más grande. Voy a guardar eso para otro momento, porque ya eso es demasiado. Pero lo curioso es esto, que señales significa en hebreo ot, pero señales también significa en el griego koiné de la Biblia, semaion. Semaion se traducen ambos ot y semaion, Viejo y Nuevo Testamento, en español en señales, pero tú sabes cuál es la palabra que sería más exacta, no es señales, es la palabra milagros. Dios va a revelar, ¿ok?, en los cielos milagros. Y un eclipse es uno de los milagros, ¿ok?, para que vayan viendo por dónde va la cosa. Tanto en hebreo como en griego, el mismo significado. Porque la palabra próxima, que es estaciones, es visto como tiempos predeterminados en las escrituras, pero viene de una palabra hebrea, moedim. Quiere decir que las señales del cielo tienen que ver con moedim. Y moedim no es otra cosa sino que la fiesta judía, porque el calendario hebreo, ¿entiendes?, es tan distinto del que usamos nosotros hoy día, que la gente se confunde por completo. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en este año del 2024 estamos en un periodo de tiempo cuando los judíos le incluyen al calendario un mes adicional? Eso solamente sucede cada 13 años. El que no conozca todo esto se pierde, porque no puede compaginar la historia natural con la espiritual, porque no conocen el calendario hebreo. ¿Ok? Fíjense por dónde voy. Quiere decir que la palabra moedim lo cambia todo. Pensaron, los gentiles no conocerán esta palabra, no van a entender, y se olvidan que la gente no entenderá. Pero los pastores que sí tienen ese grado de preparación elevada van a entender perfectamente lo que está pasando. El resto de la gente van a estar ciegos, pero los que escuchan a hombres de Dios,
que tienen una capacitación un poco más elevada lo van a entender perfectamente porque se lo van a explicar. Quiere decir que la idea de guerras y renacimientos en la historia son controlados, ¿ok?, por eventos que tienen que ver con los cielos, que tienen que ver con eventos muy particulares de Dios. ¿Por qué? Porque también existen paralelos entre los eclipses y los terremotos aquí abajo en la tierra. Mire, durante la totalidad del eclipse, en el paso de la trayectoria más oscura, podrían observar un espectáculo adicional en el cielo. No nosotros que estamos aquí en la Florida, los que están en la franja de la trayectoria, cuando el eclipse vuelva todo oscuro, se va a ver con perfecta claridad, hermano, algo sensacional. Y adivina qué es. Algunos mencionarán, ¿ok?, a un punto en particular donde sucede, pero es que hay algo más en el cielo que hay que ver, porque de paso va a pasar un cometa también que le dicen el diablo, ¿ok? Ahora, lo curioso de todo esto que me llama a mí más la atención es cómo va a haber una fila de planetas haciendo constancia y haciendo una observación de los sucesos. Por ejemplo, durante este mes de abril, que ya estamos en el 4 de abril, la gente de pronto no piensa en ello, ocurrió algo muy curioso allá arriba en los cielos. Venus, Neptuno, Saturno y Marte se pusieron en fila, como diciendo, algo va a suceder, queremos ver lo que va a suceder, y es el eclipse que va a venir. En el 8 de abril, mañana, el alineamiento será del Sol, la Luna y la Tierra, los tres en filita, ¿ok?, los planetas viendo lo que está aconteciendo y hablando en su lenguaje inefable. Es un lenguaje sin palabras, ¿ok? El 20 de abril, pues pensamos que no va a pasar nada. Tú verás que nadie va a hablar de eclipse ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque entonces van a cambiar la fila de los planetas. Van a estar Venus, que ya aconteció en fila, Mercurio, que no aparece en la primera lista, Neptuno y Saturno. Se van a poner otros planetas, como que dicen que nosotros también queremos ver qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar sobre la Tierra es más grande de lo que la gente se imagina. No tiene, mira, lo del eclipse va a ser simplemente una advertencia, una repetición, ¿ok? Yo veo, y se le ha llamado aquí ya, la parada de los planetas. Mira el término astronómico que le han dado. Y la aparición del cometa Diablo, como le dije, que es el cometa 12P Punch-Brooks, descubierto por los astrónomos que lo descubrieron. Cuando se oscurece todo, las personas que están en la trayectoria de pronto van a ver al diablo paseándose por los Estados Unidos. En otras palabras, yo estoy viendo una transferencia de época para este país. Escucha. Es más, voy a decir algo más. El cometa va a pasar mañana, perdón, el eclipse va a pasar mañana. Pero un día después ocurre un evento de los cuales yo le dije, la iglesia no sabe nada, porque tiene que ver con algo que es un conocimiento básico para cualquier conocedor del calendario hebreo. Y es que es el primer día de Nisan 5784. Y tú me dices, ¿y qué tiene que ver eso del primero de Nisan?
primero de Nisan está totalmente vinculado con algo que va a suceder en 6 meses, que es el primero del mes de Tishrei, en el mismo calendario hebreo. Porque te lo menciono, escucha, no te lo pierdas, aprende. El martes empieza el nuevo año civil del calendario judío. Es considerado el primer día del año. Fíjate la diferencia que hay. ¿Okay? El primer día del año no es enero 1, eso es bobería. ¿Okay? Eso es para que no veas nada, para que te pierdas. Diciembre 31, eso no es nada. Diciembre 25, que Jesucristo que nació, eso es mentira. ¿Okay? Todo eso es mentira. Pero lo curioso es que el primero de Tishrei, otro grupo de judíos religiosos dicen el primero del Nisan no es el primer día del año. Y adivina por qué lo dicen. Porque el primer día del año fue el día que nació Adán. Mira, ¿qué tú ves? Te digo que la iglesia está perdida, pero no quiere aprender. Y de ese día hay que cuenta, porque es en el primero de Tishrei, en 6 meses, que va a cambiar el año de 5.784 al 5.785. Y aún eso tiene un error en calendario de 241 años por una maroma que hicieron los rabinos, y de pronto, ¿entiendes? No se dan cuenta que estamos más cerca del año 6.000 que lo que aún ellos se imaginan. Mira cómo es el libro. Ok, pero vamos a respetar el primero de Nisan. Vamos a hacerle respeto a ellos. Y vamos a darnos cuenta de que tienen mucho que ver. Este año va a caer en el 3 de octubre. ¿Ok? Y entonces cuando cambia el año hebreo, en el 3 de octubre, fíjate cómo es. Ahora dime cuán fácil se confunde cualquier cristiano en cualquier parte del mundo que no sepa que el primer día del año es el 3 de octubre. Mira, no digas mucho de estas cosas, Antonio, porque va a decir que te volviste loco y te van a llevar de nuevo allá para España. ¿Okay? Van a pensar que verdaderamente esa iglesia donde tú estás yendo no sabes nada, están locos. Y más, cuando vean el Bakú, te van a decir, este está loco. Eso es lo que me dicen gente continuamente. Muchas sorpresas se van a llevar personas con todo esto. Miren, quiere decir que cuando ya suceda esto, se pone buena la cosa según yo la veo. Vayan conmigo a Job 38. Job 38, verso 31. Adelántate, Job 38, 31. Una pregunta para ti. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿Quién tú conoces que sea tan grande que los brazos se extiendan años luces para poder amarrarlo? Imposible. Tiene que ser un ser demasiado extraordinario. O desatar las ligaduras de Orión. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones. Y mire, escúchame esto. Yo no uso el término constelaciones porque donde yo aprendí, ¿entiendes?, de astronomía fue en el Matzalot hebreo, porque ese es el término judío, ¿ok?, para las constelaciones, Matzalot, ¿ok?, desde una perspectiva totalmente rabínica. De los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. Entonces pasó pregunta, ¿tú conoces a alguien aquí en la tierra que tenga el poder para hacer todo eso? No existe.
supiste tú las ordenanzas de los cielos. Y aquí es donde le doy el golpe a la ciencia. Supiste tú las ordenanzas de los cielos. Tú sabes por qué yo inventé los eclipses. Sabes tú por qué yo inventé la Tierra, inventé la Luna y puse todos los planetas donde están, los puse en fila, ¿entiendes? Y estoy haciendo todas estas cosas. Dispondrás toda la potestad en la tierra. Tienes tu poder sobre la tierra. Dios dice, yo sí la tengo. En otras palabras, Dios le está diciendo al mundo, el que está dando todas estas advertencias es el Creador. No nos equivoquemos. Usted dirá, ¿qué significa entonces Nínive? Tú me dices, ¿qué tiene que ver esa palabra Nínive? ¿No te acuerdas que te dije que cuando salió el eclipse, del 17, que salió desde Oregon hasta Carolina del Sur, bueno, este va a salir, como ya saben, de Eagle Pass hasta Maine, pero yo lo llevo un poquito más allá, porque el hombre hace separación de los Estados Unidos y se olvidan que Canadá es parte de lo que Dios hizo en los Estados Unidos. Su futuro está ligado aquí. Hay una ciudad que no se menciona muchas veces, llamada Nínive, también en el Canadá, que forma parte, de toda esa franja. Ahora escucha esto. A la pregunta, usted dirá, ¿qué significa, pastor? Su origen viene de Ninus. Y lo voy a llevar en parte nada más, porque si no lo vuelvo loco. Ninus y Nuna significan en arameo pez. Es un pez en particular que hay en esas regiones que es hermafrodita. Ese pez le da igual ser hombre que mujer. ¿Se acuerdan de la predicación que yo di hace unos meses atrás de la diosa Cera? Tiene que ver con esto. Y me voy a parar ahí porque entonces casi la verdad que te volviste loco. Mira, no solo ese pez es hermafrodita, pero el símbolo es ese pescado en particular dentro de una imagen de una casa. Ese es el símbolo de Nínive, la ciudad histórica que de paso habían 20,000 habitantes. ¿Tú sabes por qué Jonás odiaba a los ninivitas? Jonás no es que estaba en contra, como la gente piensa de Dios o de los ninivitas. Él estaba en contra de lo que Dios quería hacer con él, era salvar a los ninivitas. Mira lo chocante de esto. ¿Por qué Nínive? Porque Nínive, Nínive estaba en Asiria. Y tú sabes quién cogió a las 10 tribus y las destruyó y las consumió y acabó y las desintegró y las esparció y destruyó 80% de la nación de Israel. Fue Asiria. Los judíos odian a los asirios, pero los asirios no son los sirios. Sin embargo, son descendientes y miren qué candela está Siria, porque Dios no se olvida de las cosas. Pero Nínive, dice la Escritura, que se arrepintió. Quiere decir que aquí está Nínive cuando Jonás llega a Nínive. Mira, Jonás lo que estaba en contra de lo que Dios quería hacer con él. Nínive no era la cuestión. Era, ¿por qué me quieres usar a mí? Cuando yo quería ir en contra de a donde tú me habías mandado. Yo no quiero cuento contigo, usa a otra persona. Mándalos para el infierno, es lo que te da a ti la gana, pero no conmigo. Jonás tenía un pleito serio con Dios. Y el símbolo de Jonás es un pez. Quiere decir, la ballena que representa el pez de Jonás
como un pez hermafrodita. ¿Ok? Porque todo lo del diablo es una corrupción de lo que Dios ha creado. Mira cuál es el choque. ¿Ok? Y yo pregunto, ¿es América hoy día un país de confusión entre hombre y mujer, o mujer y hombre, para no decir viceversa? Este pez nunca, fíjate la comparación de ese nombre y otro de los nombres de la diosa Acera. ¿Tú sabes cómo le llamaban por esas regiones también Acera? No solo Astarte, le llamaban también Inanna. Mira como las palabras Ninus, Nuna e Inanna se parecen, son la misma entidad, con nombres distintos de distintas regiones. Pues Nuna, que está simbolizado dentro de la casa, ha estado hoy día este pez dentro de América, de la Casa Blanca, como simbolismo. Sí, el pez hermafrodita. Pero pastor, ¿cuándo fue eso? En varias ocasiones. Estuvo con la presencia de Obama, que yo no lo iba a mencionar de paso, pero para no meterme en candela, empezando con mi hermana. ¿Okay? Pero lo voy a dejar a un lado. ¿Okay? Voy a ir solamente a lo que acaba de suceder este mes pasado, en marzo, cuando Biden se para en la Casa Blanca y dice que el día de resurrección, que algunos le siguen llamando en muchas iglesias evangélicas Easter Sunday, Easter. Easter es en inglés el nombre de la diosa falsa, esta corrupta, que se llama Ishtar. Ishtar es Inanna. Y Acera y Astarte es la misma. Y no voy a hablar de otros nombres que tuvo hasta cuando llega a Europa. Pero lo curioso es esto, ¿cómo es? El mes pasado Biden puso una bandera, ¿ok?, en la Casa Blanca, diciendo que ahora el día de resurrección es el día de los homosexuales, de las lesbianas y los transexuales en los Estados Unidos. No es una bandera, sino el arco iris de la Biblia, que se los robaron estos corruptos como símbolo de ellos, ¿ok? Y la diosa Inanna o Nuna, el pez hermafrodita, ¿ok?, conocida como la famosa Astarte también y la Acera de la Biblia. Entonces tanto Jonás como Nínive están asociados con una tremenda lucha por pescar. El diablo, a través de la diosa hermafrodita, quiere tragarse a los Estados Unidos y lo está logrando. Y Jonás le está diciendo a los Estados Unidos, porque mira, yo le mencioné de las ciudades de Nínive, no es retirado. Mira, primero, el primer pueblo por el cual entra en Texas no es por Nínive, es por un pueblo que tú sabes cómo se llama, Jonah, Texas. Jonás, Texas. El primer pueblo que entra en el eclipse, dando a entender, miren a Jonás, apunten a Jonás, y después vienen. Mira, yo he visto gente que dicen hay 6 Nínive, hay 7 Nínive, todos se paran, la mayoría en 7, son 8. Y tú dices, pastor, ¿y tú por qué dices que soy 8? Porque 8 es el número de los brazos de la menora. ¿Okay? Yo fui pastor de una congregación mesiánica en la ciudad de Orlando, que se llamaba Magdalena, ¿cómo? La menora. ¿Okay? Y registré el email, el webpage como tal. En el centro está la vela sirviente
porque es Jesucristo hablándole a las iglesias de Apocalipsis. ¿Ok? La menorá es la luz de Dios. Quiere decir que cuando aparecen 8, y tú me dices, pero pastor, en los Estados Unidos nada más hay 7. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque no están contando la ciudad de Nínive en Nueva Escocia, Nova Scotia, en el Canadá. No lo están contando. La han dejado fuera por completo. No la han mencionado. Mira, la primera ciudad, como le dije, por la cual entra el eclipse mañana, es Jonah, Texas. Y enseguida viene, ¿ok? Nínive, Texas. Nínive, Missouri. Nínive, Virginia. Nínive, Ohio. Después hay una interdicción. Adivina qué ciudad es la que viene. Jonás fue la que mencioné. Nínive. Y ahora después de que se mencionan 4 Nínive, 4, pasa por un pueblo que adivina cómo se llama. Rapto, Indiana. Y tú me dices, ¿qué tú estás diciendo, pastor? ¿Quiere que sea más obvio con ustedes? Que el rapto tiene que ver directamente con la advertencia, ¿entiendes? De este eclipse, que Dios está presto para hacerle juicio a esta nación, para hundir a esta nación, para destruir a esta nación. Y el rapto está en el medio de lo que yo llamo la menorá, que es el candelabro, en el medio de todo. Después está Nínive, Indiana. Indiana es el lugar donde va a tener la magnitud más grande del eclipse, de 1.023 en magnitud, y va a pasar a las 307. No estoy seguro ahora si es por Indiana o por aquí en Miami. Miami va a tener solamente un 40% de la visibilidad, ¿entiendes? Muy pequeño en comparación. En algunas partes del norte a lo mejor 60%. Después está Nínive, Pensilvania, Nínive, Nueva York y Nínive, Nueva Escocia. 8 más uno del centro, el candelabro. El candelabro es Cristo en el medio de las iglesias de todos los Estados Unidos, diciendo: aquí estoy yo, y estoy a punto de hacer algo grande, que todo el mundo va a saber que soy yo que lo estoy haciendo. Van a saber lo que están pasando. Si Biden ha reconocido, lo hizo, porque todo el sistema, ¿ok?, de este individuo está asociando con el caos de los Estados Unidos. Dios nunca le quitaría a un hombre de Dios, a alguien que Dios haya puesto la autoridad. Pero el diablo se la quitó al que verdaderamente le pertenecía el poder de esta gran nación. ¿Saben ustedes por qué esto no me invitarían en muchos lugares a predicar? Porque la verdad es dolorosa. Entonces, tanto Jonás como Nínive están chocando. La ballena de Jonás y el pez hermafrodita, ¿entiendes?, de Ninos. Y tú quieres que le ponga la capa, mira, para que vean que le llegue esta cabecita. Ninos no es otro sino que Nimrod, que se casa con su madre Semiramis, ¿ok? Y de quien se apodera la diosa falsa, ¿ok?, de Mesopotamia, que no es otra sino que Acera, que es el gran conflicto más grande que hay en la Biblia, ¿ok? Tiene que ver con varios dioses en la Biblia. El Dios verdadero en contra de ¿quién? En contra de Baal, en contra de Moloch y en contra de Acera. Tema para otra discusión también. Y digo yo, ¿qué usted está diciendo? Escúchame, no he terminado. Tolérenme mi locura. Miren lo que está pasando. Le dije que había una cruz ya sobre el país.
Pero hay otra curiosidad sumamente grande que estoy viendo en el medio de todo esto, que crea un enorme conflicto. Que cuando miro el mapa de los Estados Unidos, no solo hay una cruz en el medio del país, sino que hay una triangulación entre los 3 puntos de entrada y hay 3 cruces marcando el lugar entre los 3 que había mencionado anteriormente, cuando le hablaba de que veía esto de una forma trifacética. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo siguiente. Y aquí este amarre, esto es poderoso. Uno de los puntos tiene que ver de dónde surge el primer descenso por Salem, Oregon. El punto de la cruz no está ni en Oregon ni en Washington. Está en el Pacífico Norte, en el agua. Y allí en el medio del agua está una subducción que se llama Cascadia. Mira, Cascadia es un sitio donde la capa tectónica de Asia se une con la de los Estados Unidos. Y mira lo que está sucediendo. Este es Estados Unidos, esta es la capa tectónica de Asia. Y aquí en el medio donde está Cascadia. Cuando llegan a Cascadia, lo que pasa es que se hunde los Estados Unidos al agua y Cascadia, que es la capa tectónica de Asia, empuja a los Estados Unidos para abajo del mar. Los Estados Unidos saben, y mucha gente envuelto ya lo que es en capas tectónicas y volcanología, saben que California entera se va a hundir. Algunos dicen se va a desprender, pero si hay la capacidad, si lo que aparece que va a ser que la va a hundir para abajo, ese es un punto donde hay una cruz. Yo creo que Dios ha marcado 3 cruces adicionalmente sobre los Estados Unidos, dándome a entender que esto no hay remedio, que aquí lo que viene es el final de todas las cosas. Y tú me dirás, ¿por qué? Por favor, búscame en mi teléfono un minutico. No, lo tengo ahí. Ah, no está ocupado. Ok, está bien, no hay problema. Mira lo que hay. No, because I'm not familiar with it. Y no quiero, pero thank you for offering. Ok, la segunda tiene que ver con una falla que hay entre los Estados Unidos y Texas, pegadito ahí a México, pero está en los Estados Unidos, que se llama la falla de Balcones. ¿Y qué es lo que sucede en esta parte de Texas? Que es otra área de rompimiento, donde aparentemente los Estados Unidos, ahora no por California, sino por Texas, puede hundirse y la capa de México venirle por encima. Y la tercera es la más famosa de todo, la falla de Nueva Madrid. La falla de Nueva Madrid está en Missouri, ¿ok? Y lo curioso de la falla de Nueva Madrid es que es uno de los puntos más volcánicos de los Estados Unidos, que promete romper a los Estados Unidos en 2 pedazos y el mar entrarle por el río Mississippi a los Estados Unidos, que más nunca reconocerían a este país topográficamente de cómo luce en Nueva Madrid. Madrid es un área súper volcánica, ¿ok? Que promete acabar con los Estados Unidos, y no estoy mencionando a Yellowstone Park porque no está ahora en ninguna de estas 3 cruces, pero si eso explota también, mira, no sé dónde lío tendremos que irnos a refugiar. Tú me dices, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? Bueno, no me queda ninguna otra interpretación que la que probablemente pueda ser obvia. Si Nínive está bajo juicio, donde está, yo hablo con la Nínive moderna,
porque la comparación es de los Estados Unidos con Nínive. Aquellos se arrepintieron, pero esta Nínive no se quiere arrepentir. Aquí nadie se quiere arrepentir, ¿ok? Aquí nadie quiere buscar a Dios, ¿ok? A los sagrados le dicen profano, y a lo profano le dicen divino. En otras palabras, buscar a Dios, ¿para qué? Hay que disfrutar de la vida, ¿ok? La semana pasada Dios trajo una familia aquí a la iglesia, que yo no lo esperaba. Yo esperaba estar solo aquí, estaba contentísimo de estar solo. ¿Entiendes? Porque tú sabes qué, hermano, si no entendemos que tenemos tiempo de buscar a Dios, ¿entiendes? No vamos a entender nada. ¿Ok? Y lo más sagrado que tiene Dios es la Semana Santa. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? ¿No te das cuenta que esto está pasando después de Semana Santa? ¿Qué está diciendo? Ya Dios no tiene cuento con este país. Va a venir el rapto. Nínive se va a hundir este país por completo. Y lo único que se van a llevar la gente en los bolsillos es su relación con Dios. Aquí no va a quedar nada. ¿Ok? Vamos a tener que salir corriendo toda la gente. ¿Qué es lo que han tenido que hacer? Mira, la gente habla de Taiwán, el terremoto, ¿verdad que todos nosotros sabemos el terremoto de Taiwán? Está en el anillo de fuego. Fíjate que les hablé de dos anillos, nada más estamos hablando del anillo de los eclipses, porque no estamos hablando de los anillos de la Tierra. Todo está por explotar. Mira, va a explotar Alaska, va a explotar Canadá, va a explotar Washington, Oregon, California, va a seguir por México, va a agarrar el centro, va a acabar con Colombia. ¿Entiendes? A Perú lo que le espera es candela, Chile ni hablemos, ¿ok? Lo que le espera al mundo, hermano, en destrucción tectónica es sin precedente en la cuestión de la historia. Y en el medio de todo esto, tengo un versículo secreto que se los iba a dar como regalo. No lo tengo a mano porque lo dejé en mi teléfono, en mis notas. Pero es un versículo en el cual Dios dice, si no, un versículo de la Biblia, si no atendieron, me pueden ayudar a lo mejor a buscarlo por las palabras, si no le hicieron caso a la primera, pueden buscar palabras advertencia, no es advertencia, al primer aviso, ¿entiendes? Le harán caso, tiene que ver con Éxodo 4, en mis notas, creo que es 12, lean Éxodo 4:12, yo creo que es. John, léemelo por favor. Dale, léemelo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. El 8 dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal. Para ahí un momento, para ahí. Si no oyen la primera señal, 2017, hace 7 años, fíjate si Dios es bueno y paciente, lo ha dicho la humanidad, esa era la primera señal. Para el fin, porque esta señal es con Moisés, está hablando con Moisés. Dice, si no le hacen caso, si Faraón no le hace caso a la primera señal, ¿qué dice Dios? Creerán a la voz de la postrera. La segunda, ¿cuál es la postrera? La que va a suceder mañana. Ok, mira, hermano, lo que viene es candela, ya no hay arrepentimiento. Mira, el arrepentimiento para la gente que no han querido saber de Dios no hay. Yo creo que hay arrepentimiento para la gente fría e indiferente que hay en la iglesia. Tú me dices, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir eso?
Porque la Biblia dice en el Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, la Biblia dice, pero no eres frío, no eres caliente, no eres tibio, estás a media. Dice Dios, no quiero más. El juicio que viene. Y otra cosa. Ahí, gracias por ustedes que me han ayudado con ese verso, porque como todo, no lo plasmé, porque yo hago mis notas personales en mi teléfono y después uso eso como base, ¿me entiendes?, para escribirlo. Mire, de la misma forma que Dios es más que misericordioso, porque tú no crees que 7 años es suficiente para que la gente se arrepienta. Y fíjate el simbolismo de 7 que está en la Biblia. ¿Entiendes? 3 años y medio de vaca gorda, 3 años y medio de vaca flaca. El juicio de Egipto, marcado por el número 7. ¿Tú crees que la gente está pendiente de hacerle caso a Dios? No, porque estamos viviendo un periodo de una economía, hermano, explosiva. Todo está bien, mira, el dinero sobra en muchos sentidos de la palabra. Y no quiere decir que el dinero sea malo, es cuando usas el dinero. Cuando el tiempo de Dios es sagrado. El tiempo de Dios le pertenece a Dios. A nosotros nos toca poder, hermano, refrescarnos. Mira, me dijo ayer Magdalena a mí, nosotros los sábados, Magdalena sabe que para mí los sábados es un día de estudio. Yo he dejado de trabajar, de ganarme un dinerito más, todo ese tipo de cosas los sábados. ¿Por qué? Con prepararme a estar aquí predicando la palabra. Magdalena lo sabe. Pero Magdalena me dijo, estoy aburrida, quiero hacer algo, quiero ir al parquecito, al downtown y al Tamonte, a caminar en el lago. Y fuimos, lo pasamos, hablamos con las ardillitas que nos pedían maní y no teníamos que regresar de leche. Se nos paraban a los pies, no miramos. Digo, ay Dios mío, mira para esto. Y prohíben en el parque darle pan a las tortugas y a los pájaros, porque los enfermos, hay que darle comida sólida. ¿Okay? Y Magdalena me dijo, sácame a pasear. Y disfrutamos tanto ese paseo. Fue tan lindo, tan precioso, pero no en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios me estaba testificando Felia hoy día de cómo su familia sonsacándola, porque tú sabes quién Dios usa para sonsacarte de las cosas de Dios, a la familia. Ellos tienen su programa, sus planes, ellos lo tienen todo hecho, ¿entiendes? ¿Para cómo? ¿Tú crees que tienen a Dios en la memoria? No, el plan es un plan que luce muy bonito. Este plan hay que aceptar a todo el mundo, a los homosexuales, a las lesbianas. Y Dios dice, se acabó los Estados Unidos. Dice, ¿tú lo crees? ¿Cuándo va a suceder? Yo no sé. La Biblia dice que nadie sabe ni el día de la hora, ni del rapto, ni de los juicios de Dios. No sabemos. Pero tú sabes que si ya le dio 7 años a este país, Magdalena, cuando yo hablaba de que Rusia se iba a hacer pedazos, en los 1980, digo, Rusia se va a acabar. Al contrario, Rusia parecía que estaba cogiendo más fuerza. Tú me lo escuchaste 30, 35 años atrás, 35 me escuchaste decir eso. Rusia se va a romper en pedazos. La gente cree, también con el doctor Almiruri, ¿entiendes? En aquellos tiempos. No, imagínate. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Hermanos, yo creo que Dios está
salvación para la iglesia. Yo creo que el rapto de la iglesia está aquí metido ya, según esto, en el medio del programa del juicio a Nínive. Nínive va para abajo y los únicos que se van a salvar van a ser la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Miles y miles y miles de iglesias que hay. Y todo el mundo de las iglesias se va a ir. Los que se prepararon, hay mucha gente en la iglesia que no están preparados. Ellos se preparan para otras cosas, pero para lo de Dios, no. Eso está comprometido y es vendible en cualquier momento. Vamos a estar en pie en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que te apiades de todo creyente, Señor, en esta gran nación. De todo pastor, Señor. De todo hombre y mujer de Dios, oh Padre, que no ven estas señales, que no ven estas fallas, que no ven como Cascadia, que no ven como la falla de balcones, que no ven la falla de Nueva Madrid, Señor, oh Dios, entrando en crisis, que no ven cómo esta nación, esta nueva Nínive, Señor, oh Dios, va a ser literalmente sepultada, Señor. No lo creen, no lo piensan, no se lo imaginan. Te pido que tengas misericordia, tu última misericordia. Los sucesos que han de transcurrir no sucedan tan rápido, Señor, como aparentemente se ven, para que por lo menos la gente tuya se prepare. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pregunto en el día de hoy, corta.